cordial saludo a todos, soy Sebastián Rodríguez Ramírez, doctorando en Administración de Empresas de la UICS. Hoy quiero comentarles sobre la importancia y el buen uso de una construcción presupuestal. Bueno, pero para iniciar es necesario entender cuál es el contexto de lo que estamos hablando y precisamente el contexto nuestro es la gerencia de proyectos o la gestión de proyectos. Dentro de esta gestión de proyectos entonces nos preguntamos para qué sirve tener una construcción presupuestal sólida. Pues muy fácil, esta construcción presupuestal sólida asegura que la planificación y la ejecución dentro de nuestro proyecto esté en ciertos límites, en ciertos estándares establecidos, o incluso que si se sale de esos límites y estándares podamos actuar y tener una contingencia ante ello. Entonces vamos a ver a continuación cuáles serían esos criterios que se deben tener en cuenta para lograr la construcción presupuestal sólida dentro de la gerencia de proyectos. El primer criterio a tener en cuenta se vuelve entonces la estimación precisa de costos. Ser muy precisos en aterrizar realistamente nuestros costos nos sirve muchísimo precisamente porque nos evita tener desviaciones significativas dentro de la ejecución del proyecto cuando ya estamos ahí. Tener una precisión en esa estimación de los costos precisamente nos ayuda a prever y estar un paso adelante. Para un gerente de proyectos es indispensable, es totalmente necesario tener datos históricos del comportamiento de la empresa y también datos históricos de otros proyectos anteriores para poder hacerse a una idea y tener datos e información que le permitan planificar mejor. Ahora bien, es normal reconocer que no todo va a estar planificado y no todo va a estar previsto. Por eso, precisamente, tenemos que aportar y enriquecer esto a través de una planeación de contingencias o de un plan de contingencias. Estos planes de contingencias precisamente nos permiten estar al tanto de los imprevistos y la incertidumbre que hay. Si nosotros incluimos reservas financieras para esas contingencias, pues puede haber un presupuesto más holgado que nos permita afrontar mejor ciertas dificultades. Y sin embargo, la tarea no termina ahí porque el tercer criterio es precisamente que se tiene que hacer una revisión periódica y unos ajustes. De nada sirve planear si al momento de ejecutar no estamos midiendo y ajustando. Precisamente, ¿por qué? Porque los proyectos no son estáticos. Tampoco el presupuesto debería serlo. Esa flexibilidad que puede haber precisamente en el ajuste de la realidad del proyecto es lo que le sirve al gerente para poderse anteponer también ante ciertas dificultades que es imposible precisamente de prever. Si seguimos los anteriores tres criterios, seguramente tendremos una base muy sólida. Sin embargo, el cuarto y último criterio es precisamente el impacto financiero en las decisiones estratégicas. ¿Esto qué quiere decir? Que precisamente, aunque toda la situación sea financiera, aunque lo que queramos es precisamente conservar ese dinero o no perderlo o no incurrir en altos costos o en sobrecostos imprevistos, etcétera, etcétera, de todas maneras no podemos desconocer el hecho de que no podemos perder la calidad. Nuestras decisiones siempre tienen que ir en pro de la calidad, siempre que esa sea obviamente la estrategia de la empresa. Precisamente si tenemos que comprar o alquilar cualquier equipo, si tenemos que contratar personal o asignar cierto tipo de recursos, pues todo se debe evaluar financieramente siempre en términos de la calidad y del buen manejo de los resultados del proyecto. Todas estas recomendaciones hechas para aportar y enriquecer dentro de la gerencia de proyectos, pero ahora vamos a especificar y aterrizar más y vamos a hablar precisamente de la incertidumbre y la volatilidad que hay en los mercados latinoamericanos. ¿Cómo puede un gerente de proyectos sobreponerse a estos desafíos? Pues precisamente tiene que revisar tres cosas indispensables. Primero, la tasa de cambio, segundo, la inflación y tercero, las decisiones estatales. Para nadie es un secreto que la devaluación de la moneda puede llevar a riesgos e inclusive repercusiones negativas dentro de la gerencia de cualquier proyecto. Por eso, lo que se recomienda es precisamente estar un paso adelante de esa devaluación y para ello, pues se recomienda tener primero presupuestos que contemplen esos márgenes precisamente de fluctuación de las divisas y segundo, si es posible, cerrar contratos, en este caso con tipo de cambio fijo, es decir, contratos en los que no se tenga en cuenta los cambios de reevaluación y devaluación de las monedas nacional e internacionalmente.
Y teniendo en cuenta precisamente el anterior punto, entra este subpunto que sería la inflación. La inflación ya no estaríamos hablando de nuestro comportamiento con respecto a divisas internacionales, sino precisamente a nuestra propia moneda y la pérdida del valor de nuestra propia moneda. ¿Y qué tiene que hacer un gerente de proyectos ante tal situación? Pues como este factor es muy común dentro de las economías latinoamericanas, lo que se tiene que hacer es normalmente reajustar y tener en cuenta precisamente una planeación o una previsión inflacionaria del país, en donde vamos a proyectar y precisamente lo vamos a incluir esa proyección dentro de nuestros costos. Esos márgenes pues se van a elevar y se van a tener en cuenta para que eso no sea, digamos, una sorpresa que nos vaya a agarrar desprevenidos en el futuro. Por último, tenemos un factor muy interesante que es precisamente las decisiones estatales. Para nadie es un secreto que en Latinoamérica las políticas fluctúan mucho. Esto se debe precisamente a que los cambios de administración pues hacen precisamente que el Estado o el gobierno pues apoye o se aleje de ciertas actividades económicas, de ciertos productos, dependiendo de la óptica obviamente de las personas que están en ese momento, digamos, en el poder. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto para un gerente de proyectos se vuelve realmente un desafío porque tiene que estar un paso adelante revisando si precisamente dentro de su actividad económica, dentro de su proyecto que se está gestionando, pues van a haber nuevas tasas impositivas o van a haber, por el contrario, subvenciones. Tiene que estar pendiente en este caso del contexto de lo que serían las amenazas y oportunidades a través de esas nuevas decisiones estatales. Para concluir, podríamos decir que dentro del contexto Latinoamérica y dentro de la gestión de proyectos es supremamente necesario tener en cuenta estimaciones, tener en cuenta contingencias, tener en cuenta flexibilidad y ajustes de presupuesto y tener en cuenta factores como la inflación, las decisiones estatales y la tasa de cambio.